El cuerpo en llamas ha llegado a Netflix hace apenas unas horas y ya ha acumulado millones de fans que la han visto en su totalidad. Protagonizada por Úrsula Corberó y basada en hechos reales, cuenta una historia bastante retorcida que con un final impactante deja mucho a la imaginación. Es por eso que en este video, recapitularemos el final explicado del cuerpo en llamas. ¿Qué le dicen Rosa y Albert al tribunal? Después de ser arrestada, Rosa les dice a sus padres y a su abogado que fue Albert quien mató a Pedro. Les cuenta que él llegó a su casa con un hacha y asesinó a Pedro. Rosa afirma que mintió a la policía y no se lo contó a nadie porque tenía miedo de que Albert pudiera lastimarla a ella o a su hija. Cuando Albert se entera de que Rosa lo acusa de asesinato y se presenta a sí misma como una víctima, afirma que Rosa estaba tan desesperada por terminar su relación con Pedro, que lo mató y le pidió ayuda para deshacerse del cuerpo. Según Albert, ocultar el crimen de Rosa es el único delito que ha cometido. 3 años después, se lleva a cabo el juicio. Rosa y Albert se culpan mutuamente. Sin embargo, hay pruebas suficientes para demostrar que ambos mienten. Además, Sofía les había contado a Javi y a su novia, que había visto a su madre cubierta de sangre el día de la muerte de Pedro. Luego está el amigo de Albert, Juanjo, quien le dice al tribunal que antes de la muerte de Pedro, Albert le había preguntado cómo matar a alguien y no ser atrapado. El método que él le había contado a Albert fue el método que se utilizó para deshacerse del cuerpo de Pedro. ¿Quién mató a Pedro? Dado que los testimonios de Albert y Rosa no son fiables, se le pide a Esther que cuente al tribunal lo que sucedió el día en que murió Pedro. Esther tiene pruebas que sugieren que Rosa y Albert habían planeado juntos el asesinato. Ese día, Rosa fue a casa de sus padres con Pedro y Sofía. Al regresar a casa, tuvieron una fuerte discusión, por lo cual Rosa llamó a Albert y le dijo que quería matar a su novio esa misma noche. Albert había comprado un teléfono y un número nuevo, para llevarlos a la casa de Rosa el día que se suponía que matarían a Pedro, pero accidentalmente tomó su propio teléfono, lo que llevó a la policía a descubrir que Rosa, Albert y Pedro estaban en la casa de Rosa el día del asesinato. Rosa puso a dormir a su hija y drogó a Pedro, luego lo envió al sótano a poner trampas para ratas y se quedó dormido allí. La detective cree que Pedro fue asesinado con un objeto contundente, ya que su sangre fue encontrada en la bombilla del sótano y en el piso. Al día siguiente, Rosa envió a su hija a casa de sus padres. Luego envió mensajes a varias personas desde el teléfono de Pedro, y por la noche, Albert y ella llevaron su teléfono a casa de Javi para incriminarlo en el asesinato. Luego llevaron el cuerpo de Pedro al embalse de Foix, lo metieron en el maletero de su coche y le prendieron fuego. Rosa y Albert pintaron juntos el sótano para ocultar la sangre en las paredes. Sofía, la pequeña hija de Rosa, no solo había oído cómo asesinaban a Pedro, sino que también había sido testigo de cómo su madre y Albert se deshacían de las pruebas unos días después. ¿Rosa y Albert son declarados culpables? Tras escuchar la declaración de Esther, el jurado declara a Rosa y Albert culpables de asesinato premeditado. Rosa es condenada a 25 años de prisión, mientras que Albert recibe 20 años. Tras el juicio, pasados 3 años, Rosa pide ver a su hija, que ahora vive con Javi. Le dice a su hija que pronto podrá vivir con ella, pero es una promesa vacía. Posteriormente, Rosa y Albert presentaron recursos de apelación, pero el Tribunal Supremo los desestimó. De hecho, el Tribunal Supremo añadió 5 años adicionales a la condena de Rosa por su relación con Pedro. Rosa cumplirá su condena en 2042.